Bueno, rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya conocen. Nosotros, para hacer el estudio de un paciente, y hay que entender que un paciente es aquella persona que acude a nosotros para saber cuál es el estado de salud, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente vamos a tener pacientes enfermos, también vamos a ver a pacientes sanos. Entonces, cualquier persona que requiera de nuestra ayuda y que la solicita se convierte en un paciente que puede estar aparentemente sano o enfermo, ¿ok? Y nosotros, para poder establecer cuál es su estado de salud, vamos a aplicar un método. ¿Cómo se llama ese método, José Antonio? Método clínico. El método clínico. Ahora, este método clínico deriva del método científico y ustedes ya saben que tienen, dependiendo de los autores, pero en promedio son 5 fases o 5 pasos para llegar a lo que es el estudio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la definición del método, de un método, José Antonio? ¿Qué es el método? Bueno, pues sería como la serie de pasos bueno, la serie de pasos a seguir para formular una teoría que explique la situación o el fenómeno que estamos estudiando. Ok, entonces son una serie de pasos y que estos pasos tienen ciertas características que deben de ser ordenados, sistematizados para llegar a cumplir un fin, un objetivo. Ok, entonces esto de los pasos que son ordenados, sistematizados, no se pueden estar modificando en cuanto a la secuencia. Siempre deben de tener una secuencia y se deben de respetar. ¿Sí? Para llegar a un fin. En el caso del método científico, el fin o el objetivo es generar conocimiento, ¿vale? En el caso del médico, nosotros vamos a utilizar dos tipos de métodos o dos metodologías para estudiar a nuestro objeto de estudio, vaya, que puede ser en forma individual o en forma colectiva. Cuando hablamos que es en forma colectiva, a este método le vamos a llamar epidemiológico y cuando es en forma individual le vamos a llamar clínico, ¿vale? Y cada uno se va a derivar del método científico. Todos estos o estos dos van a tener ciertas particularidades, ¿sí? En general son muy similares, pero van a tener sus diferencias. Simplemente no pueden ser iguales al método científico porque su objeto de estudio es distinto. Nosotros vamos a hablar aquí en este módulo del método clínico. Entonces, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, el método clínico es una serie de pasos ordenados, sistematizados, que se van a aplicar al estudio del estado de salud de un individuo, con el objetivo de poder dar un diagnóstico. ¿Qué más? Una solución al problema. Un tratamiento. ¿Qué más? Pronóstico. Y un pronóstico. Esos tres elementos es nuestro objetivo de los médicos, dar un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. ¿Ok? Ahora bien, para llevar a cabo este estudio del estado de salud de mi paciente, vamos a apoyarnos de algo que se llaman técnicas. ¿Ok? Y las técnicas que vamos a aplicar en el método clínico son 5 básicas, pero yo les comentaba que dependiendo de la literatura podemos encontrar hasta 9 o 10, ¿sí? Las 5 principales va a ser el interrogatorio, la inspección, la palpación y la percusión y la auscultación. Esas son las 5 principales técnicas básicas. Ahora vamos a encontrar otras que también las vamos a ver,
como es la termometría en signos vitales, como es la antropometría o somatometría, que propiamente en ese apartado. Otras es la olfacción, la transiluminación y la punción. Ustedes o nosotros ya lo vimos en el semestre anterior, lo que es la técnica de la transiluminación. ¿Ok? En cuanto a la olfacción, no vamos a encontrar mucha información. No es una técnica muy desarrollada. Esta se va a estar generando conforme a la experiencia y se va a ir perfeccionando en base a esta. Es decir, tienen que estar enfrente de los pacientes, deben de estar tocando, acercándose a los pacientes para que empiecen a identificar los diferentes olores que puede expedir por las enfermedades. Más adelante, cuando vayan al hospital, un olor pueden, nada más con percibir un olor, pueden decir, aquí hay un paciente con cáncer, ¿sí? Aquí hay un paciente con pie diabético, aquí hay un paciente cirrótico, un paciente con insuficiencia renal crónica, nada más por el olor. Pero ¿cómo lo van a empezar a estar percibiendo, aprendiendo ello? Pues por base de la práctica, ¿ok? Y la punción, pues también esta técnica consiste en introducir una aguja para extraer ya sea un tejido, una sustancia, y a partir de ese tejido o sustancia que nosotros observemos, podamos saber qué es lo que pueda tener nuestro paciente. En esta situación, nosotros en este módulo vamos a ver una técnica de punción, que sería la cultocentesis, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues ya vamos a ver que en la mujer, cuando hay la presencia de un embarazo ectópico complicado que se esté roto, pues va a haber una hemorragia en la cavidad abdominal. Y una forma de saber que hay hemorragia es funcionando en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? El fondo posterior, porque por gravedad, pues ahí se va a acumular la sangre. Cuando nosotros puncionamos esta región y aspiramos y obtenemos sangre, pues quiere decir, en el caso de la paciente embarazada, pensando en que tiene un embarazo ectópico, que este está roto. Y esa es una urgencia médica, quirúrgica, porque si no se muere la paciente. Pero esta es una técnica. Igual, puede ser para otras situaciones, por ejemplo, para lo que son las articulaciones. Si nosotros pensamos que en una articulación hay una infección, que hay una hemorragia, pues podemos hacer esta técnica de punción para ver si hay la presencia de sangre o de pus. ¿Ok? Entonces, esas son otras técnicas. Antes se consideraba otra técnica lo que es el gusto, puesto que los médicos, sobre todo en la antigüedad, probaban la orina para ver si tenía diabetes, ¿sí? Era una forma clínica de poder hacer el diagnóstico. Obviamente, en la actualidad, pues ya no van a estar probando excreciones o secreciones de su paciente para identificar qué enfermedad tiene. Pues entonces ese ya está de desecho, ¿vale? ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, las técnicas son recursos que el médico va a estar aplicando al paciente para poder obtener datos clínicos y que a partir de la obtención de estos datos clínicos podamos corroborar datos que obtuvimos a partir del interrogatorio del padecimiento actual. O bien podemos evidenciar algunos datos que el paciente inclusive puede haber ignorado o que se le olvidó comentarnos. ¿Ok? Y con esto vamos a complementar lo que es nuestro proceso de diagnóstico o va a formar parte, esta información que recojamos va a formar parte de los datos que nos van a permitir realizar nuestro proceso de diagnóstico. Es decir, háganle en cuenta que es un rompecabezas que nosotros vamos a estar obteniendo información y vamos a ir juntando toda esa información para armar diagnósticos posibles, ¿sí? A eso nosotros le llamamos razonamiento clínico y a toda esa actividad mental que se realiza a partir de los conocimientos se le conoce como proceso de diagnóstico, que es estar realizando diagnósticos desde el más simple hasta el más complejo. Los más sencillos es diagnóstico
signológico, sintomático y sindromático. Son los más sencillos. ¿Ok? Y bueno, ahora bien, estas técnicas del método clínico vamos a encontrar que hay procedimientos y maniobras. Por lo tanto, es importante diferenciar lo que es un procedimiento y una maniobra. Y habíamos dicho que los procedimientos vamos a estar utilizando instrumentos, como es el estetoscopio, el estuche de diagnóstico, como es pues, el estuche de disección, lo que es una jeringa, lo que son los guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, esos instrumentos que nosotros utilizamos, pues tienen una serie de reglas de cómo utilizarse para que al momento de utilizarlos obtengamos los mismos resultados en los diferentes pacientes. Que los datos clínicos que podamos recoger con ellos sean no los mismos entre los pacientes, pero sí que obtengamos los mismos resultados, podríamos decir, sí estaría bien dicho, los mismos resultados. Mm, las mismas manifestaciones, ¿no? Que puedan evidenciar al utilizar estos instrumentos. ¿Sí va quedando claro? Entonces, por eso, cuando pasaron de PC1, vimos que es el otoscopio, ajá, cómo estaba formado el estetoscopio y vimos las reglas o el procedimiento de cómo se utiliza el estetoscopio para ver perdón, sí dije el estetoscopio, ¿vea? Para poder auscultar. Lo mismo fue con el otoscopio, ¿sí? Vimos que se tenía que poner, primero, identificar en el conducto auditivo, si es un adulto o es un niño, porque es diferente el procedimiento, ¿sí? Porque hay que traccionar el pabellón auricular de diferente forma. Después vimos cómo se tiene que agarrar, cómo se tiene que introducir, cómo debemos de escoger el cono para poder introducir el cono en el conducto auditivo y poder observar la membrana timpánica. Entonces, todas esas reglas o esos números son parte del procedimiento que nos va a decir cómo se debe de emplear el instrumento para poder obtener los signos en forma fidedigna. ¿Ok? Ahora, ya vimos que estos procedimientos se requieren instrumentos, que ya saben muchos de estos instrumentos. Cuando no se utilizan los instrumentos y se realiza estos procedimientos a través de las manos, se le llama maniobras, ¿sí? Y vimos que hay también bastantes maniobras en sistema respiratorio, cardiovascular, ¿sí? Y hemático. Utilizamos únicamente nuestras manos, se llaman maniobras. En este sistema también únicamente vamos a hacer maniobras, ¿sí? Vamos a encontrar maniobras, no vamos a utilizar algún instrumento para la exploración física, que podría ser tal vez un procedimiento que sería la colocación de la sonda Foley. ¿Ok? ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí, doctor. Doctor. Entonces, el Doctor. método es el camino para poder, en el caso de médico, del método clínico, es el camino que nosotros vamos a seguir para poder generar un conocimiento y ese conocimiento sería dar un diagnóstico, un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Y para poder realizar ello y obtener la información vamos a utilizar técnicas. Estas técnicas, a su vez, encontraremos procedimientos y maniobras. En el caso de los procedimientos, utilizaremos instrumentos y en el caso de maniobras, únicamente las manos. ¿Ok? Bueno, nada más recordar que el interrogatorio, también llamada anamnesis, a través de esto vamos a obtener la mayor información del estado de salud de mi paciente. ¿Ok? Se dice en los libros, y esto varía de muchos autores,
que el diagnóstico, nada más por hacer un buen interrogatorio, podremos obtener entre el 60-70% del diagnóstico. Ajá, algunos hasta dicen que el 80% del diagnóstico se obtiene a partir del interrogatorio. ¿Ok? Y nada más encontrar o recordar que en el interrogatorio tenemos antecedentes, ajá, y el padecimiento actual o también estado actual. En donde vamos a obtener información del padecimiento de mi paciente es en el estado actual, porque aquí vamos a ver el motivo de consulta. ¿Por qué va con nosotros el paciente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le está molestando? Y aquí vamos a tener una gran cantidad del cuadro clínico. ¿Ok? Pero toda esta información debemos de investigar cuáles fueron los factores que ocasionó que empezara a manifestar su cuadro clínico. Y para eso vamos a ir al pasado. Vamos a hacer que mi paciente recuerde qué factores estuvieron presentes o se estuvo exponiendo para que se enfermara. Y a esto le vamos a ir a llamar antecedentes. Antecedentes quiere decir antes de, en este caso, de la enfermedad. Se durmió mal, se fue a una fiesta, se emborrachó y por eso se enfermó, comió cosas echadas a perder, se desveló, tomó una sustancia química que hizo que se intoxicara, estuvo estresado, estaba estudiando medicina. No sé qué factores pudo haber hecho que ocasionara que se enfermara y que empezara a presentar este cuadro clínico. Entonces, por eso es muy importante los antecedentes. Sí, porque a partir de aquí que ya empezamos a hacer nuestro razonamiento clínico, es decir, nuestro proceso de diagnóstico, vamos a estar buscando más datos para afirmar nuestros diagnósticos probables con los antecedentes. Por eso aquí vamos a obtener entre el 60 hasta el 70% del diagnóstico. Si se realiza bien, incluso hay veces hasta vamos a tener el 100% del diagnóstico. ¿Ok? De tal forma que el otro 40%, lo vamos a obtener en la exploración física, en los estudios de laboratorio o de gabinete que son imagenología, ¿sí? ¿Y qué más me falta? Exploración física, laboratorio, gabinete, imagen, nada más, ¿no? Entonces, se dice que exploración física, pues vamos a darle un 30%, y laboratorio y gabinete un 10%. Sí, doctor Ivonne. Sí, nada más quiero hacer hincapié en que en este interrogatorio vamos a obtener el 60, el 70 o hasta el 100% del diagnóstico presuncional, ¿Presuncional? ¿sí? Presuncional, porque pues todavía falta algo de exploración física. En muchas ocasiones les digo esto porque hay ocasiones en que hay pacientes que hablan otras lenguas. Aquí en nuestro país hay muchas lenguas que se hablan y eso dificulta la comunicación. ¿Ok? Entonces, a la exploración, bueno, yo lo que presumí que podría ser, pues tal vez ya no sea ello, ¿no? Entonces, es un diagnóstico presuncional. También lo van a encontrar ustedes por ahí como impresión diagnóstica, ¿ok? Como impresión diagnóstica. Cuando hacemos la exploración, probable diagnóstico. Cuando Ya está ya se, lloviendo. sí, de hecho aquí, bueno, aquí todavía hay un poco de sol, está muy rojo el cielo, muy iluminado, muy bonito. Y cuando hacemos la exploración, probable diagnóstico. Interrogatorio más exploración física, probable diagnóstico. ¿Ok? Entonces ahí, ahorita ya con interrogatorio y todo eso, empiezan ustedes a formar la famosa pirámide diagnóstica.
Si el paciente llega con síntomas, pues tienen un diagnóstico sintomático. Si se agrupan algunos de esos síntomas, ¿sí? Ya podemos tener un diagnóstico sindromático. Y ahí vamos formando, y todo eso lo vamos haciendo en la mente, en la mente, en la mente. Preguntamos, preguntamos y lo vamos haciendo en la mente. Pero de tal manera, les estoy diciendo esto, intervine para que vayamos revisando también un poquito someramente y más enfocado hacia la pirámide diagnóstica, hacia el desarrollo de este diagnóstico, ¿va? Entonces, eso era todo. Ahora bien, este interrogatorio es muy importante realizarlo y tener éxito en él, ¿sí? Por lo tanto, para poder lograr una buena comunicación entre el paciente y el médico, es muy importante la relación médico-paciente. Si la relación médico-paciente fracasa, lo que es el acto médico, la consulta médica, va a fracasar. Entonces, por eso la presentación, la imagen, la pulcritud, el comportamiento del médico debe de ser perfecta, ¿sí? Bueno, y bueno, este interrogatorio, pues bueno, se lo vamos a realizar al enfermo, que puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un niño, puede ser una persona de la tercera edad. Entonces siempre lo tenemos que adaptar de acuerdo a nuestro paciente. Pero una de las características que debe de tener el interrogatorio, independientemente de ello, es que se deben realizar las preguntas en forma ordenada, deben de ser adecuadas, debe de ser prudentes. Cuando se pregunta debe de ser en forma amable, respetuosa y sobre todo debe de ser un interrogatorio completo. Ahora, ustedes saben que podemos tener tres tipos de interrogatorio, ¿sí? Que puede ser interrogatorio directo, indirecto y mixto. Cuando es directo, lo estamos haciendo directamente al paciente, es decir, las preguntas se las realizamos al paciente para que nos dé una respuesta. Cuando es indirecto, nuestro paciente no nos puede responder, por lo tanto, tendremos que interrogar a la persona que le está acompañando para que nos dé información del paciente. Que este puede ser para los niños, ¿sí? O puede ser para las personas de la tercera edad que ya estén dañadas sus facultades mentales o algún enfermo que no esté bien de sus facultades mentales, ¿ok? Para un paciente inconsciente. O bien tenemos el otro, el mixto, en donde podemos interrogar a nuestro paciente o a la persona que nos está acompañando. ¿Sí quedó claro? El tipo de preguntas que vamos a realizar pueden ser abiertas o cerradas, pero también hay ciertas características de estas preguntas que ahorita las vamos a hacer. Una forma para desencadenar lo que es la consulta médica es a través de la tribunal libre. Bueno, más bien dicho, desencadenar el interrogatorio es la tribunal libre. Cuando llega el paciente, nosotros no sabemos nada de él, no sabemos qué tiene, no sabemos a qué viene. Entonces, a partir de una pregunta en el que condiciona a nuestro paciente o que haga que el paciente nos cuente acerca de su padecimiento, es a partir de la tribuna libre. Nosotros podemos preguntarle qué es lo que le está pasando, qué es lo que está haciendo que se sienta mal, por qué nos está acudiendo a nosotros, cómo le podemos ayudar, etcétera, ¿no? El objetivo es que esa pregunta ocasione que el paciente nos cuente acerca de la importancia de su padecimiento. Y a partir de ahí ya podemos empezar a recoger algunos datos clínicos y tener una idea de lo que pueda tener mi paciente. Vamos a empezar a hacer nuestro proceso de diagnóstico. ¿Sí? Nada más que hay que tener cuidado porque el paciente se puede salir del objetivo. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de interrumpir la tribuna libre y pasar a el interrogatorio directo, indirecto, mixto. ¿Sí quedó claro? Ya un interrogatorio dirigido. Bueno, entonces las preguntas, es muy importante que estas preguntas deben de ser sencillas, no como las que les vamos a hacer en los exámenes semanales, que están bien complicadas, ¿no? Sus preguntas deben de ser sencillas, fáciles de que el paciente las entienda y las comprenda para que rápido nos pueda contestar, ¿sí? Debe ser, ya dijimos, ordenado, adecuado, prudente, amable y completo. Pero es muy importante de que no se utilicen tecnicismos.
Es decir, términos médicos, porque el paciente no lo va a saber. Ahora con el internet, pues ya hasta saben un poquito de semiología. Bueno, no semiología, signos y síntomas, pueden saber lo que son, ¿no? Pero pues no saben interpretarlo, ¿ok? Todas las preguntas deben de tener un objetivo que deben de estar relacionados al padecimiento. No voy a preguntar cosas que no se relacionan al padecimiento, ¿sí? Porque eso es parte de que el interrogatorio debe de ser prudente. Por ejemplo, si pienso que mi paciente tiene COVID o tiene una infección de vías respiratorias altas, una gripa común y corriente, ¿será prudente interrogarle el aspecto sexual? ¿Datos de sus genitales, del sistema genital femenino? No. Pues No. no, no tiene nada que ver. Entonces no es una pregunta prudente, no tiene nada que ver con su padecimiento, ¿ok? Entonces todas las preguntas deben de tener un objetivo y deben de estar relacionados con su enfermedad. También el paciente puede tener diferentes enfermedades y dentro de la ignorancia que tenga el paciente, le puede dar una prioridad o le puede dar prioridad a una enfermedad que no es tan importante en su estado de salud como la otra que pueda tener. Y que esa la puede saber nosotros los médicos porque sabemos o tenemos conocimiento, pero para el paciente no le es tanta importancia porque no le está ocasionando problemas físicos. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de atender lo que al paciente le está molestando. Y si tiene una enfermedad aparte de la que le está molestando más grave o que le puede perjudicar, pues hay que hacerlo saber al paciente. Muchas veces van pacientes diabéticos que tienen glucosas arriba de 100 y tienen el riesgo hasta de 200, 300 y pueden caer en un coma diabético. Ajá. Y les interesa más, no sé, resolver su problema de infección de vías urinarias o resolver su problema de infección de vías respiratorias porque es lo que le está ocasionando mayor molestia. Entonces, para él no le interesa que tenga la glucosa de 300 o la glicemia de 300. Le interesa que le quiten el dolor de la garganta, el ardor al orinar, ¿sí? Pero hay que explicarle que una vez retirando o quitándole su molestia principal, pues hay que atender su otro problema. ¿Sí va quedando claro? Bueno, es muy importante no estar repitiendo las palabras porque el paciente se va a dar cuenta que el médico no le tiene interés. ¿Sí? Hasta el mismo paciente dice, oiga, doctor, ya me lo preguntó, ya le contesté, le había dicho que no, que sí, etcétera. ¿Ok? Y bueno, muchos de los datos que nosotros vamos a obtener en el interrogatorio lo vamos a corroborar en la exploración física. Entonces, insisto, en el interrogatorio vamos a obtener una gran información y desafortunadamente no hay mucha información en los libros sobre el interrogatorio. Qué cosa tan más contradictoria, ¿no? Nos dicen en los libros que obtenemos entre 60 y 70% del diagnóstico y de interrogatorio solamente viene, ya no vamos a hablar de páginas porque es mucho, vienen párrafos. Entonces, pues es algo contradictorio, ¿no? Muchas o la mayor parte de los libros se van directamente a la exploración física y no debe de ser eso. Hasta aquí dudas, preguntas. No, doctor, está No. todo claro, gracias. Ok. Después de lo que es el interrogatorio viene la exploración física, el examen físico. ¿Qué es la exploración física? Bueno, la exploración física es la que practica el médico directamente al paciente a través de lo que son sus sentidos, que puede ser el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto o el sentido auditivo, ¿sí? En el cual nosotros al aplicar estas técnicas vamos a obtener signos, ¿sí? Muchos de estos signos los vamos a evidenciar, otros los vamos a producir, por ejemplo, el dolor. Puede ser que mi paciente no tenga dolor, pero al estar realizando algún procedimiento, alguna maniobra, vamos a desencadenar dolor. ¿Sí va quedando claro? Bueno, entonces habíamos dicho que la exploración física va a ser o va a confirmar elementos que obtuvimos en el interrogatorio, pero también puede revelar algunos otros datos clínicos, signos, que mi paciente no se había dado cuenta, que no se había percatado o que se le había olvidado de comentarnos.
¿ok? Pero recuerden, el porcentaje al diagnóstico es menor que el interrogatorio. Hay que darle mayor importancia al interrogatorio. Bueno, hay algunas reglas que se deben de cumplir para llevar a cabo la exploración física y hay unas reglas sobre el médico. Primero, el médico pues debe de tener una buena presentación, debe de estar aseado, debe de estar pulcro, limpio, con su bata limpia, porque luego parecen carniceros y está toda sucia, ¿ok? Debe tener las uñas cortas y esto tiene mucho que ver con la percusión, ¿sí? Cuando están percutiendo y tienen las uñas largas se van a lastimar o cuando están palpando a su paciente lo pueden hasta lesionar, le van a hacer ahí una biopsia, le van a enterrar así que las uñas y por eso es importante uñas cortas. Deben de estar tranquilos. Ahorita ustedes si están ante un paciente se van a poner súper nerviosos y no van a saber qué hacer. Bueno, no, ya ahorita ya mínimo sabrán interrogar, ¿no? Sabrán preguntar su nombre o su ficha de identificación. Presentación adecuada, una personalidad tratable para el paciente, ¿sí? Importante tener un buen acúmulo de conocimientos y haber desarrollado habilidades y destrezas, y hay que cuidar mucho el pudor del paciente. Esto del inexpresivo hay que tener cuidado, ¿eh? Porque tampoco vamos a tener una cara seria en el cual el paciente se pueda sentir incómodo. Tampoco nos vamos a estar riendo de todo, ¿verdad? Porque también para el paciente va a ser desagradable ello. El medio ambiente debe de ser adecuado en donde vamos a realizar la exploración física. Debe de ser un consultorio limpio, en donde tenga todo el instrumental adecuado para realizar la consulta. Debe de estar bien ventilado, bien iluminado. También debe de haber una área en donde el paciente pueda cambiarse, este, en el caso de la exploración física, no debe de haber ruido, debe de tener una temperatura agradable, ¿ok? Importante estar acompañado de una enfermera o alguna persona para no tener problemas o que haya malentendidos, ¿sí? Cuando se realiza la exploración física, siempre hay que preparar al paciente en forma psicológica lo que le vamos a hacer para relajarlo, para quitarle esa tensión, ¿sí? Al paciente le causa mucha ansiedad cuando se entera que algo le vamos a hacer. No sabe si le va a doler. Puede ser que sea para él penoso, le va a dar pena. Ajá. Este, y bueno, eso puede ocasionar que se modifiquen los datos que podamos encontrar. Aparte, se generaría una mala relación médico-paciente. Entonces, es importante siempre decirle al paciente qué le vamos a hacer, qué va a sentir, si va a ser molesto, si no va a ser molesto, y la importancia de realizar esa maniobra o ese procedimiento. ¿Ok? Y para ello, pues vamos a poner en diferentes posiciones. Por eso por ahí dicen en los libros o van a leer que para hacer la exploración física, primero deben de poner cómodo y adecuado al paciente y después el médico también debe de estar en una posición cómoda y adecuada, ¿sí? Los conocimientos básicos que están llevando en los sistemas son fundamentales para la práctica clínica. Si ustedes no saben la anatomía, si no saben la fisiología de los órganos o de los sistemas y los aparatos, pues les va a costar mucho trabajo hacer lo que es la exploración física y sobre todo la interpretación, por qué tiene tos, por qué tiene dolor, por qué tiene, este, por qué hay irradiación del dolor, por qué hay dolor del estómago, por qué encontramos aumentada o disminuida las peristalsis, ¿no? Entonces es fundamental tener esa correlación anatomo-clínica o anatomo-físico-clínico. ¿Sí? Para poder entender ello, ¿ok? Por eso es importante el acervo de conocimientos que tenga el médico, ¿sí? Y de esta forma se va a facilitar mucho llevar lo que es el proceso de diagnóstico a través del razonamiento clínico. Entonces, las posiciones clínicas no las vamos a ver, ustedes ya la conocen, ya saben cuáles son las elementales, las fundamentales, y entre otras aquí vimos diferentes, ¿no? Por ejemplo, la de semiflower, que sería esta semiflower. Tenemos decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral,
la posición de litotomía, la genum pectoral o maometana, la de Sims, etcétera, ¿no? El instrumental mínimo que debe de haber en un consultorio es la bata quirúrgica para proteger el pudor, el biombo. Tenemos lo que es el estuche de disección, lo que es la lámpara de chicote, lámpara clínica, el martillo de reflejos, un reloj. Es importante tener un reloj con segundero y no el celular. Es más cómodo ver y tener libre una mano sin estar agarrando el celular viendo lo que es un reloj de pulsera a tener el celular. El estetoscopio, guantes, abatelenguas, el baumanómetro que debe ser de diferentes medidas porque también los niños son gorditos, están enfermos, son obesos, pueden tener hipertensión desde un recién nacido hasta un adulto o bien pueden tener una persona tipo, ay, ¿cómo se llama el basquetbolista que está bien grandote? El Jordan, Michael Jordan. No, ese era chaparrito, entre comillas, porque medía un 80 el canijo. Shaquille O'Neal, ¿sí lo han visto? Sí, sí. Una cosota, ¿no? Que creo que calzaba del 9 o del 10, no sé, tenía unos zapatotes que tenían que ser especiales, ¿no? Entonces, pues no le va a quedar el que viene el estándar, ¿no? Debe de ser de acuerdo al tamaño. Este es un estuche de exploración neurológica, termómetro clínico electrónico. Ya se supone que están en desuso los termómetros de mercurio, que ya lo vamos a ver más adelante, el diapasón, el estuche de diagnóstico, la cinta métrica. Eso es lo mínimo que deben de tener en un consultorio. Y bueno, dentro de las técnicas vamos a encontrar la inspección, ¿sí? Que ustedes, les decía, pueden hacer su definición solita, nada más hay que incluir que se utiliza el sentido de la vista. Entonces pueden adornar con cualquier palabra, pero siempre poner sentido de la vista. Y aquí, bueno, tenemos como concepto que es el método que se vale del sentido de la vista para el examen del paciente. O es la técnica del método clínico que hace uso exclusivamente del sentido de la vista para poder estudiar al paciente, ¿no? Entonces, ese es el concepto, sencillo. Y aquí es importante observar, no mirar. ¿Cuál sería la diferencia entre observar y mirar? Observar es con más detalle, ¿no? A profundidad. Se va a ver los detalles, ¿sí? Y mirar nada más es en una forma general. Entonces, también es muy importante que ustedes tengan esa experiencia, esos conocimientos, porque si ustedes pueden tener o puede ser que su paciente manifieste datos clínicos tan evidentes que si ustedes no lo conocen, no lo van a identificar. Entonces, ahí está la frase que yo les comentaba el semestre pasado, que los ojos no ven lo que la mente no conoce, ¿sí? Y cada quien le va a dar una interpretación diferente. Por ejemplo, aquí que están observando, que ya habíamos visto esto, ¿no? Una mujer que está girando, pero ¿para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para los dos, ¿no? Izquierda. Para ambos lados. Dependiendo cómo lo vean, puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, lo mismo puede ser que ustedes vean cosas distintas en forma diferente. Puede ser que ustedes vean a otros médicos, ¿no? Ustedes van a tener sus propias habilidades en cuanto a la inspección de una forma ordenada y van a obtener diferentes em, formas de obtener estos datos clínicos. Pueden ser más completas o menos completo, ¿sí? Entonces es importante observar. Bueno, rápidamente, la inspección, podemos encontrar una inspección general, que ya nos habló la doctora Ivonne anteriormente, una inspección por regiones, que esta es la inspección por regiones, pues vamos a aplicar la inspección directa o simple, indirecta o instrumentada, que ustedes ya saben cuál es la diferencia entre estas dos. También tenemos una inspección estática, una inspección dinámica, ¿sí? Y bueno, esto lo hicimos en PC1. Pedíamos a nuestra paciente que respirara profundo y veíamos, por ejemplo, que hiciera algunas maniobras para ver si se había movimientos o no, dolor, etcétera, ¿no? Esas serían, bueno, no dolor, porque estamos hablando de inspección.
limitaciones del movimiento, no sé. ¿Ok? Bueno, en forma general, para llevar a cabo la exploración física, debe de haber un ambiente adecuado. Si vamos a hacer la inspección, pues necesitamos que haya una buena iluminación. El área a explorar siempre debe de estar descubierta. Entonces mi paciente va a estar expuesto al medio, por lo tanto el ambiente debe de estar cálido, que no le cause molestia a mi paciente, ¿sí? Debe de estar relajado mi paciente, ¿ok? Y en la inspección, pues bueno, primero vamos a hacer vamos a ver en forma general la región que vamos a explorar. Y aquí debemos de empezar bueno, antes de ello, pues hay que respetar siempre el pudor de mi paciente. Para eso vamos a utilizar una bata clínica, ¿ok? Aquí tenemos en estas fotografías, en estas imágenes, cómo va a ser una inspección de glándula mamaria, pero vean que no tiene, la paciente no está desnuda del dorso, sino que tiene la bata clínica para proteger el pudor. Y ya cuando se va a llevar a cabo lo que es la inspección propiamente, pues ya se descubre. Si no se va a continuar con la inspección, pues hay que pedirle que se cubra para que esté tranquila y no se siente incómoda, respetar ese pudor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los datos que vamos a obtener con la inspección, de los que vamos a estar viendo es que debe de haber simetría. El cuerpo humano, en una forma general, es simétrico. ¿Sí? Tenemos dos ojos, la mayor parte, ¿no? Tenemos dos pabellones auriculares, dos brazos, codos, manos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sea posible, siempre la inspección debe de ser simétrica, ¿sí? Comparativa, ¿ok? Esto es una regla general. Todo lo que vayamos a hacer en algún lado, si es simétrico, lo debemos realizar del otro lado para que podamos comparar, ¿ok? Y bueno, estos son los elementos que vamos a obtener en la inspección. Integridad. ¿A qué se refiere con la integridad? Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Estas manos están íntegras o no están íntegras? No. No. Entonces aquí podemos decir en la redacción de la historia clínica paciente en la cual la mano no está íntegra. No está íntegra a expensas de la falta de ¿qué dedos? Índice y medio. ¿Ok? Ahora podemos obtener también el dato de la forma. Esto es muy importante, porque puede ocasionar mucha confusión de lo que es forma, tamaño y volumen. Y son dos cosas diferentes. Ustedes saben cómo es una cabeza. Tienen la imagen de cómo debe de ser una cabeza, de cómo es una mano, de cómo es el tórax, de cómo es el pecho, de cómo son las piernas, de cómo es el pie, cómo es la oreja. Tiene una forma característica. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo está la forma de la cabeza? ¿Cumple con las características de una cabeza? No. ¿No cumple? ¿Por qué no cumple? Sí. Sí cumple, ¿no? Sabemos que en una cabeza tenemos una nariz, la boca, dos orejas, dos ojos, dos cejas, lo que es propiamente el cráneo, lo que es la quijada, el mentón, la mejilla. Ajá, puede tener cabello, no puede tener cabello. Esa es la forma, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo en algunas imágenes la forma de la cabeza es distinta, es diferente, ya no es igual, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con la forma. Aquí el problema es que el tamaño en relación al cuerpo es diferente. Aquí este paciente tiene un problema endocrinológico. ¿Qué tiene? Acromegalia. Acromegalia, gigantismo, acromegalia, ¿no? Entonces, muchas partes de su cuerpo van a crecer más. Entonces ya no están en el tamaño en forma armónica. Ya no es correcto. ¿Sí va quedando claro? Ahora, en cuanto al volumen, pues aquí ustedes han visto un cuello, ¿verdad? ¿Y qué ven en este cuello? Que hay aumento de Volumen. volumen. No sabemos qué es, podemos sospechar, pero no lo sabemos. Entonces aquí vamos a encontrar que el cuello
está aumentado de volumen en su parte anterior, probablemente a expensas de crecimiento de la tiroides, que también se le llama bocio. ¿Sí quedó claro? Ahora, esto puede estar aumentado o disminuido en forma parcial o global. Aquí estaba en forma parcial o regional. ¿Sí va quedando claro? Entonces, ojo, no es lo mismo la forma, tamaño y el volumen. Y bueno, vamos a ver ahora este ejemplo. ¿Cómo está la forma de la cabeza? ¿Es normal? No. No, ¿verdad? Entonces, esta cabeza no tiene una forma normal. Es diferente. A eso se le llama plagicefalia. No cumple con las características normales de la forma de un cráneo. Pues también está alterada la forma, pero es también el tamaño. Está más grande que el cuerpo. Entonces, esto ya le llamamos plagicefalia. Este está más grande, es el tamaño. Ajá, que es macrocefalia. ¿Sí? ¿Y aquí qué hay? El cráneo está normal, pero vemos que tiene una masa aquí, ¿no? Entonces, este es ¿qué sería? Volumen. Un aumento de volumen. ¿En dónde? Pues en la región occipital y parietal. ¿De qué lado? Pues del lado derecho. Tiene una tumoración, pero no está afectando a todo el cráneo o toda la cabeza. ¿Ok? ¿Sí quedó claro la diferencia entre forma, tamaño y volumen? Sí, doctor. Doctor, Sí, Bueno, gracias. ¿qué otro dato vamos a obtener? Pues vamos a ver las características de la piel, que a esto le vamos a llamar estado de la superficie. Y vamos a ver lo que son los anexos de la piel, como son glándulas sebáceas, sudoríparas y lo que es el vello, en caso de las manos y de los pies, las uñas, ¿sí? Y vamos a ver la hidratación, la coloración. Recuerden que la coloración pues va a variar del cuerpo y es normal, y esto depende del tiempo que ha estado expuesto al sol, pero hay algunas enfermedades que nos va a ocasionar alteraciones de la coloración. Podemos encontrar lesiones primarias, secundarias, que más adelante los van a ver en PC4. No nos vamos a adelantar, ¿ok? También podemos ver en el estado de la superficie la presencia de movimientos, y estos movimientos pueden ser voluntarios, involuntarios o anormales, ¿ok? La simetría, pues ya le habíamos dicho que siempre vamos a hacer, cuando es posible, comparar de un lado y del otro. La inspección debe ser simétrica y comparativa. Si vemos que tiene un pabellón auricular del lado derecho, lo correcto es que tenga otro pabellón auricular del lado izquierdo, ¿sí? La pilosidad que ya la habíamos visto y la presencia de la vascularización visible. Entonces, todos estos datos son datos de la estado de la superficie: hidratación, coloración, lesiones, movimientos, simetría, pilosidad y vascularización visible. Bueno, ahora vamos con la palpación. La palpación es aquella técnica del método clínico que se basa exclusivamente en el uso del tacto, el sentido del tacto para establecer el estado de salud del paciente o para poder explorar o realizar la exploración física, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el sentido del tacto. Igual, debe de haber reglas, características adecuadas para que se lleve a cabo esta técnica del método clínico, tanto en el medio ambiente del consultorio, y aquí como vamos a tocar a nuestro paciente, pues nuestras manos deben de estar templadas, no deben de estar frías, porque vamos a despertar un reflejo que puede ser incómodo para el paciente, ¿sí? Y bueno, pues bueno, en cuanto a la palpación, vamos a poder obtener lo que es, vamos a corroborar elementos que obtuvimos en la inspección, como es la forma, el volumen, el estado de la superficie y movimientos. Recuerden que estos datos los pudimos obtener por medio de la inspección,
y a través de la palpación los vamos a corroborar. ¿Ok? Ahora, esta técnica también nos va a dar algunas características propias de ella, como es la temperatura, la consistencia, si hay la presencia del dolor cuando palpamos y la presencia de movimientos, como son principalmente el vibratorio, como ya veíamos en PC1, en la exploración de la voz, que es frémito vocal. La vibración ¿De de las qué? cuerdas vocales. ¿Y en dónde se lleva a cabo? ¿Dónde realizamos el frémito vocal? En el tórax. En el tórax. Entonces vamos a poner nuestras palmas, ya sea en la parte media del tórax o en la parte posterior, dependiendo, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen la mano sobre lo que es el pecho y empiezan a decir carro o repetir muchas veces la R, va a vibrar el pecho. Entonces, vean, aquí vamos a ver los movimientos que no son visibles, ¿no? O bien podemos palpar un pulso y los vamos a sentir, lo vamos a corroborar. ¿Ok? La palpación es digital, manual, bimanual, y dentro de la bimanual vamos a encontrar que la mano puede ser pasiva o activa, que en esta situación sí vamos a encontrar maniobras en donde la mano va a ser pasiva y otra va a ser activa cuando estemos explorando lo que es el riñón y también en lo que es en el sistema digestivo van a encontrar maniobras de ese tipo. Superficial profunda, superficial es pues sin ejercer ninguna presión sobre la superficie de la región que estamos explorando. Y profunda se dice que debe de haber una presión en donde se deprima, vaya, entre 5 o 7 centímetros. Y principalmente se hace en el abdomen, ¿no? Directa, simple, cuando utilizamos las manos sin ningún instrumento, e indirecta e instrumentada, pues entre ellas utilizamos los guantes, pero esta, lejos de aumentar nuestra sensibilidad, la va a mermar, va a disminuirla, y esta principalmente es para protección tanto del paciente como el mío, ¿sí? Y algunos les decía que toman de referencia algunos instrumentos, como es un estilete, y en este caso, pues se llama un histerómetro. Que aquí, pues bueno, hay algunos compañeros del módulo que dicen que esto no es palpación, ¿sí? Hay otros, sobre todo, por ejemplo, los ginecólogos, ellos dicen que esto sí es palpación. Entonces, eso ya se los voy a dejar a su consideración, su experiencia. Yo en lo particular he utilizado los estiletes para identificar el fondo de alguna herida, de algún absceso, el estar o sentir el fondo, pues es para mí palpación. Pero bueno, eso se los dejo a su consideración, a lo que puedan leer, investigar o a su experiencia. ¿Ok? Porque, insisto, algunos profesores dicen que no es cierto o no lo consideran así. Bueno, la palpación también puede ser estática, dinámica. Esto lo van a hacer mucho, por ejemplo, en OMA. ¿Sí? Sí, doctora. Y con respecto al punto anterior, aquí lo que podríamos hacer es referirnos o acudir a la definición de palpación y en base a ella podremos decir si este procedimiento caería dentro de lo que es la palpación. Ahí es donde está la respuesta. Entonces, si para sacar a lo mejor alguna conclusión en este momento, podríamos dar la definición. Doctor o doctora Castillo Hernández, ¿qué entiende usted por palpación? Podría ser la técnica del método clínico en la que se utiliza principalmente el sentido del tacto. En la que se utiliza el sentido del tacto. ¿Para qué, doctora? Para buscar algún tipo de anormalidad. Ok. Y ahora, ¿está bien su definición? ¿Alguien desea agregar algo? ¿O alguien desea dar otra conceptualización?
¿No? No, Pero doctora. se podría agregar lo que al final de lo que dijo mi compañera para especificar de que, a ver, espere, ya me revolví. La técnica del método clínico por medio del sentido del tacto Ujú. para obtener datos sobre una parte específica del cuerpo, una Ok, región. excelente, excelente. Ahora, en esta imagen que les está poniendo aquí el doctor, ¿estamos utilizando el sentido del tacto? Sí. Sí, Así es. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos utilizando? pues podría decir que con eso estamos tomando el instrumento, ¿no? Pero el instrumento es el que llega hasta el fondo uterino. Es el instrumento el que llega hasta el fondo uterino. Nosotros estamos en el otro extremo, en el extremo opuesto al fondo uterino. Nuestros dedos están en el sentido opuestos al fondo uterino. ¿Cómo es que estamos utilizando el sentido del tacto? Pues sería directamente con el instrumento, ¿no? Bueno, más bien indirectamente, como ahí dice la imagen, indirectamente Exacto. instrumental. Así es, doctora González. Indirectamente, porque estamos percibiendo el fondo uterino. Ahí Una cuando resistencia. llegamos, exacto, exacto, una resistencia. Y en ese momento que estamos nosotros percatándonos de esa resistencia, la estamos percibiendo por medio del sentido del tacto. No oímos, no vemos, no olemos. Estamos por medio de nuestro sentido del tacto, todo lo que es nuestra piel, nuestros dedos, sintiendo ese tope. Y en el momento en el que topa, hay una vibración que se transmite a través del instrumento. Se transmite y llega hasta nuestros dedos. Entonces, sí es por definición esta una palpación. Claro que lo es. Incluso hasta pueden decir, no, pues es de consistencia dura, es de consistencia blanda. Ujú. Y de hecho, cuando hacen ello, hasta dices, ¿qué sentiste? No, pues se siente blando. Ujú. Así es, Así se doctores. expresa. Ok. Así es. Muy bien, entonces, ojo ahí, vayan ustedes razonando todo esto. Miren, todo esto hasta se los podemos pasar en las diapositivas, pueden ustedes ir a leer. Pero si no hacemos este tipo de análisis, pues nos doran la píldora. En nuestro módulo, con todo respeto para mis compañeros, a ver, pues nos ponemos a discutir varias cosas. Hay riqueza en las opiniones, muchos ya tienen años de experiencia, ¿sí? Y aún así hay discrepancia en lo que pensamos. A veces somos necios, pero si nos vamos por la razón, por el raciocinio para tener la razón, no tener la razón porque yo lo digo y punto, o porque fulano de tal lo escribió en un libro, porque no todos los libros dicen la verdad, no todos los libros dicen lo correcto. Entonces, si nos vamos nosotros por las definiciones, por lo que estamos entendiendo, pues para mí también este sería una palpación. ¿Ok? Bueno, entonces, Sí, también. No, una perdón. recomendación, sí, una recomendación, ustedes se van a encontrar también con este tipo de cosas en hospitales, doctores. Unos les van a decir una cosa, otros les van a decir otra cosa. Consejo, a todos díganles que sí. Ujú. Pero no Consejo, cuando. exacto. Sí, 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 no discutan. Sí, sí, está bien, ok. Pero ustedes vayan formando su criterio, escuchen a uno, escuchen a otro, razonen y ustedes van a tener la respuesta correcta.
sin pelearse con nadie, sin pelear con nadie, sin minimizar a nadie, porque ahí en los hospitales las cosas sí son un poquito más hostiles y apenas dices o contradices a alguien que tiene 1000, 8000 años trabajando ahí y tú que estás jovencito y llegas y a contradecirle, imagínate lo que es para el ego de esas personas esta situación. Escuchen, no contradigan a nadie, ustedes razonen y saquen sus conclusiones, aplicando su criterio, aplicando ese raciocinio con bases sólidas. Y en este caso hicimos este ejercicio para que ustedes poco a poco también vayan obteniendo sus criterios, sus criterios. Bueno, es todo. Muy bien. Ok, ahora vamos en donde hay mucha duda, que sería la percusión. Y como definición, pues bueno, tenemos que es un procedimiento del método clínico en el cual consiste, ojo, aquí consiste en dar golpes en forma metódica en la región a explorar, con el objeto de producir fenómenos acústicos. Ese es un objetivo, producir fenómenos acústicos, pero también vamos a producir la presencia de dolor. ¿Sí? Podemos ocasionar dolor o intensificar el dolor. Y también podemos ver la presencia de movimientos. ¿Ok? Entonces, la percusión, igual, las reglas siguen siendo las mismas en la mayoría: posición cómoda y adecuada al paciente, el área a percutir totalmente descubierta, el ambiente debe de estar templado, el paciente debe estar tranquilo, relajado, el médico debe de tener una posición cómoda y adecuada. ¿Ok? Esas serían las reglas generales. Y si nosotros vamos a aplicar las manos, pues también deben de estar templadas. ¿Ok? Aquí va a tener, para producir sobre todo sonidos, va a haber varios factores que van a estar interfiriendo en ello o van a depender. Sobre todo el tejido en donde nosotros estemos percutiendo, ¿sí? El grado de elasticidad que tenga ese tejido. Hay algunos que son elásticos, por ejemplo, las vísceras huecas, y eso nos van a dar un sonido. O bien no se van a distender, como es las vísceras macizas, el hígado, el corazón, el músculo, el cráneo, etcétera. Nos va a producir otro sonido. Y también dependiendo del área, pues va a haber va a ser un factor de que haya la presencia de mayor o menor vibración y la fuerza que nosotros con la que estemos percutiendo. O sea que va a haber también estas tres características, va a depender del sonido que nosotros vamos a obtener. Entonces aquí vamos a pedirle a la doctora que nos explique esto. Adelante, doctora. Ahí voy, ahí voy. Bueno, esto ya también lo habíamos explicado para todos los del grupo, pero bueno, estamos dando un repasito y vamos a retomarlo. Los resultados de la percusión son pues estos tres que están aquí. Vemos si se obtiene un dolor, ¿sí? Si hay manifiesta un dolor, ¿por qué? Porque la persona va a hacer un gesto o un movimiento, ¿sí? Un movimiento propiamente en el momento de que se hace esta percusión. Podemos incluso, hay una percusión que se hace y que se llama, les voy a poner el ejemplo del signo de la ola. En un abdomen lleno de agua. ¿No es el signo de Morgagni? Ahorita no lo recuerdo en este momento, Es pero el signo del choque de la ola. del Puede choque ser de el la ola, peloteo. exactamente. Puede ser el choque de la ola. Ujú. Sí, entonces ustedes ponen de un lado su manita y del otro lado su otra manita y en ese abdomen globosito y pegan con su manita derecha, dan una percusión, percuten y la olita va a viajar, la ola va a viajar. Voy a escribir, quisiera yo escribir, doctor, déjeme, para que quede esto un poquito más, Entendido. ajá, pero soy lenta, no puedo, ¿verdad? Sí, Escribir, sí, sí. Está activado. anotar, así, ya, listo. Ok, bueno, vamos a ponerlo aquí. Y esta es la pancita de nuestro paciente que está llenita de agua. Aquí ponemos nuestra manita
Ay, Dios mío, qué dedos tan horrorositos, pero bueno. Aquí ponemos nuestra manita. Y con nuestra otra manita vamos a percutir aquí. Perdón, doctora. Mande. Si ese fuera una mano normal, ¿qué tiene, chicos? ¿Qué le ven? Ay, doctor. ¿Qué está alterado? No es armónica. No. La integridad. Bueno, pues no. Es la forma. Así no es una mano, ¿sí? No, Entonces la forma. Si le faltara un dedito porque se le cayó, se le cortó, ahí sí es la integridad. Sí, tamaño, pues bueno, habría que ver el resto del cuerpo para si está de acuerdo. Pero ahí sería forma. Adelante, doctor. Bueno, ok, entonces voy a percutir. Esta es una uña, ¿eh? El No dedo. estén criticando. Ay, no se ría, doctor. Esa es una uña. Ok, bueno, entonces aquí percuto. Y estas ondas que están aquí, estas ondas que estoy aprovechando la imagen, se recorren y yo observo en esta superficie esa onda, cómo se va moviendo así como gelatinita hasta llegar aquí y lo percibo de este lado. Aquí lo percibo. Toco acá, pero percibo acá. ¿Por qué? Porque hubo una onda de esa agüita que está ahí adentro que llegó y chocó aquí conmigo. ¿Ok? Entonces, en esta percusión, por eso es que sí podemos generar movimientos. Podemos generar dolor, sí, claro. Movimientos, sí, este es un claro ejemplo. En los Y movimientos está ruidos, el ROT, los reflejos. tendinosos, claro, Ujú. claro que sí, percutimos en la rodillita, vemos el golpecito y boom, sale la patita, en lenguaje coloquial, la patita a darnos una patadota, ok. Bueno, entonces ruidos también. Y a esos ruidos les vamos a escuchar, eso lo vimos en cardio, doctores, recuérdenlo, el tono o frecuencia, la intensidad, el timbre que habíamos dicho y la duración. Dijimos que el tono o frecuencia es precisamente las oscilaciones. Voy a borrar esto. Ay, Dios mío. A borrar para que ya quede bien. Ok. El tono o el tono que es precisamente esas oscilaciones que se generan cuando hay una vibración. Entonces, el tono nos va a dar la frecuencia a la que están oscilando o a la que se está desplazando ese sonido. Ese es el tono. Y dijimos que un tono está caracterizado por que representa una nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Dimos el ejemplo de que las mujeres tenemos una voz aguda, dulce y melodiosa. Y dimos el ejemplo en que los hombres tienen una voz grave, un tono bajo, y las mujeres un tono alto. ¿Ok? Y está representada por una nota musical que puede ir desde el do hasta el otro do en una escala completa, ¿no? Do sostenido o do agudo, do agudo. Entonces, esto es el tono. La intensidad se escucha mucho, se escucha poco. Esto lo vimos reflejado sobre todo en los ruidos cardíacos. Pusimos el ejemplo de que en los pacientes viejitos, en los ancianitos, los ruidos cardíacos son poco intensos, o sea, se escuchan muy poquito. A contraste con los ruidos cardíacos de los niños, de los bebés, que se escuchan mucho. O sea, los ruidos cardíacos de un paciente pediátrico son muy intensos. Los ruidos cardíacos de una persona adulta mayor son poco intensos. El timbre. Dijimos que muchas personas o muchas ocasiones se confunde el timbre con el tono. Y aquí el doctor muy amablemente nos puso la flauta dulce. ¿Este que me dijo que era, doctor?
el Clarinete. clarinete y una trompeta. ¿Ok? Entonces, si yo toco un do en una flauta dulce, se oye pues un do en una flauta dulce. Si toco un do en un clarinete, pues es el mismo do, pero en un clarinete. Y así con la trompeta, un do, pero con la trompeta. Pero si yo cierro los ojos y toco el do aquí, y toco el do acá, y toco el do acá, ¿podré distinguir cuál es cuál? Sí. Ay, yo me voy a contestar sola. Sí, doctora, sí puedo distinguir. Cierro los ojos, emito un... Dice, no conocía el nombre de Morgani. Ya lo investigué y tienes la boca llena de razón y de dientes. Ok, Y es en cuanto al choque de la ola. Tienes ok. razón, Daniel. Bueno, entonces, retomando esto, el sonido característico que emite cada uno de estos instrumentos es su timbre. Por ahí algunos de ustedes que toquen teclado, hay unos botoncitos donde le das para que se oiga como trompeta, para que se escuche como, incluso como el sonido de un auto que arranca y estás en un sol, por ejemplo. Pues cada uno de esos sonidos característicos de esos instrumentos es el timbre. Aunque las niñas hablemos agudo y emitamos un la, el la se escucha diferente en Ivonne Merino, el la se escucha diferente ay, es que no veo nombres de niñas aquí, en Ana Luz, Pamela, Fernanda Romero, ¿sí? Karime, En Fabiola. Karime, exacto, exacto. Pero puede ser que los timbres se asemejen, por ejemplo, cuando contestamos al teléfono y hablamos igual que nuestra mamá. Y ya dicen, ¿Ivonne grande o Ivonne chica? ¿No? Los timbres son parecidos. Yo con una hermana mayor tengo la misma voz. Y una ocasión estaba yo en su casa, contestó el teléfono y su esposo me confunde con ella. Ya le dije, no soy ella. ¿Ok? Entonces, porque el timbre de las hermanas es parecido. Entonces, ¿qué sucede con los ruidos cardíacos o con los ruidos X que vamos a escuchar? Por ejemplo, pulmonares, los roces pleurales o incluso también los roces pericárdicos tienen un timbre. Los soplos tienen un timbre característico. Si se originan en sístole, si se originan en diástole, si hay alteración a nivel de las válvulas cardíacas, ya sea aurículo-ventriculares o sigmoideas, van a tener un timbre característico. Si hay una alteración en una sigmoidea, voy a volver a pintar, si hay una alteración en una sigmoidea, sonará igual que en una aurículo ventricular. No. No, exactamente, no. Y ahí también el tono está incluido, porque el tono en una sigmoidea me va a dar un tono agudo, porque el diámetro de la sigmoidea es menor y el diámetro del aurículo ventricular es mayor. ¿Cuál será más agudo? ¿El de la sigmoidea o el del aurículo ventricular? De la sigmoidea. Así es. Y el del aurículo ventricular tendrá un tono bajo. Y por eso, con el solo hecho de todo esto que les estoy comentando y que ustedes lo sepan, van a saber en qué estructura origina el soplo. Cuando hay una cantidad considerable en la pleura de líquido o de pus o de otra cosa ahí, se van a originar roces pleurales, y esos roces van a tener diferentes características, diferente timbre, ¿sí? Todo eso
ahorita lo básico es que ustedes sepan distinguir qué cosa es un tono, qué cosa es un timbre. Ya lo estamos sabiendo. Conforme vayamos avanzando en las prácticas clínicas, en los sistemas, ahí vamos a ver cuáles son esos timbres. Y también tiene una duración. La duración es cuánto tiempo dura. Por ejemplo, nos volvemos otra vez al corazón, que es lo que se me hace más fácil para que lo podamos entender. Recuerden ustedes el tum-ta, 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 ¿sí? ¿Cuál es más largo? ¿El tum o el ta? El ta. No, el primero. Tum-ta, tum-ta, El tum. ta. Primero. El Ajá. tum, así es, el tum. El tum es más largo que el ta. ¿Cuál es más grave? ¿El tum o el ta? El tum. El El tum. Primero. tum, así es. Entonces, ahorita ustedes ya están haciendo esta discrepancia, esta diferencia entre lo que es la duración, el tono, la intensidad y el timbre. ¿Ok? Muy bien, doctores. Les felicito por el día de hoy. Pues sería todo esto de esta lámina, doctor. ¿Alguna duda? No, No, doctora. doctora, No, todo Muy claro. bien. Voy a borrar. Permítanme, voy a borrar porque el doctor me va a decir que por qué. Lo borro. Y ya le rayé sus cuadernos, doctor. Ya le rayé sus diapositivas. Ok, gracias, Ah, doctor. no puedo. Ah. Bueno, continuamos. En algún libro yo encontré que había una percusión profunda, pero en ese libro no me decían nada de lo que era la percusión profunda, por eso lo pongo en signos de interrogación. Lo Pero que yo sí puedo es intervenir. superficial. Adelante, doctora. Pero yo puedo intervenir, doctor, para la profunda. Usted por ahí tiene una imagen. ¿Gusta esta? Si hago una palpación profunda y percuto, es una percusión profunda, porque llego a estructuras profundas. Si hago una palpación superficial y percuto, hago una palpación superficial o una percusión superficial, porque estoy llegando a estructuras que están más en la superficie. Tómenlo o déjenlo. Es un razonamiento propio que estuvimos checando aquí el doctor y yo. Tómenlo o déjenlo, pero a eso puede estarse refiriendo. Es todo. Muy bien, gracias, doctora. Ok. Y bueno, para hacer lo que es la percusión, perdón, hay de diferentes formas, ¿no? Los libros van a encontrar que la percusión directa, vean cómo los dedos golpean directamente, o lo que es la mano, el puño de la mano, el dorso de la mano, la porción, vital, golpea directamente la superficie, se llama que directa, o se le conoce como una percusión directa. Ya cuando utilizamos la maniobra más común, como es la percusión dígito-digital de Gerard, se dice que es indirecta, porque el dedo ya no está golpeando directamente sobre la superficie. Esta es la más común, ¿ok? No vamos a revisar lo que es la técnica como tal, pero es muy importante que se lleve a cabo. Datos importantes para obtener un sonido fidedigno es que, si se dan cuenta en esta imagen, el dedo plecímetro únicamente está en contacto en la superficie lo que es la primera y segunda falange, la tercera ya no, y mucho menos lo que es la palma de la mano, y esa ya no está en contacto con la superficie de la piel. Y otro es que se golpea. Algunos libros es diferente, algunos dicen que sería entre la falange distal o la falange media. En cualquiera de esta región puedes percutir, pero eso sí, debe de estar a 90 grados, lo que es el flexor, debe estar percutiendo a 90 grados sobre lo que es el plexímetro. Por eso es importante que las uñas estén cortas, si no se van a estar ahí lesionando lo que es el dedito y duele, ¿ok? Y siempre debe de hacer golpes en serie, dicen entre 2 a 3 golpes seguidos y después detenerse,
¿Ok? Bueno, muy importante la técnica, y sobre todo esto debe de ser la práctica. Ustedes deben de estar percutiendo lo que se les pase por enfrente. ¿Vale? El movimiento de la muñeca es muy importante para lo que es la percusión. Por ejemplo, aquí estamos viendo que está la mano sobre la superficie. Esto está mal. Nada más debe de ser la primera y segunda falange. Algunos libros dicen que puede ser con un dedo, o la gran mayoría dice que es con un dedo, pero en la práctica se puede hacer con uno o con dos, con el índice, dedo índice y el dedo medio. Ajá, no hay ningún problema. Yo la verdad lo he visto en muchos médicos que lo hacen de esta forma o puede ser de esta otra forma. No hay ningún problema. Hay otro que se llama ortopercusión digital de pecho, que esta se utiliza sobre todo en lugares en donde no se puede realizar la maniobra dígito digital. Ajá, como habíamos visto en esta imagen que es la percusión en el hueco axilar. ¿Sí? Y este video, pues bueno, nos estaría indicando el tipo de percusiones que hay. Por ejemplo, esta sería una percusión directa y puede ser con 3 dedos, con 2 dedos, con un dedo, como ustedes quieran. Yo lo he visto por lo regularmente con un dedo o con 2 dedos. No lo he visto con 3 dedos, pero puede ser con 1, con 2 o con 3. ¿Ok? El sonido que nos va a dar esto no es muy bueno, que digamos, comparado con otros. Esta se llama de resorte. ¿Sí? Esta es de resorte, ¿sí? Que también hay otras formas de hacerlo, pero bueno, esta es la más común y esta es la dígito digital de Guillerard. Así que vean cómo lo hace con 2 dedos. Entonces, aquí depende mucho, ¿no? Y aquí hay otra forma que nos va a decir o nos muestra cómo se hace. Yo la verdad no la había visto. Bueno, sí la había visto, pero nunca la he leído. Sí, sobre todo cuando lo hacen en la cara posterior del tórax. Pero bueno. Aquí la duda era de que no se sabía en cuanto a los sonidos que nos va a producir. En primera instancia vamos a tener sonidos normales característicos de algunas regiones, sobre todo a nivel pulmonar, porque el pulmón es un tejido como si fuera esponjoso, que está lleno de aire. Entonces nos va a dar un sonido muy característico y a ese sonido se le llama claro pulmonar. Y bueno, los libros lo describen de acuerdo a lo que hemos leído en cuanto a las características del sonido y dicen que es un sonido de intensidad fuerte, de tono bajo, es decir, es de tono agudo y de una duración prolongada. ¿Sí? Esas son las características que se describe el sonido. Em, para mí es muy difícil explicar cómo qué se puede escuchar. Es importante que ustedes lo realicen para que puedan identificar ello. Entonces, aquí nos hace falta hacer la práctica, estar ya en presenciales para que se estén percutiendo la espalda, el área pulmonar y lo escuchen. ¿Ok? Entonces, háganlo con sus familiares, con su hermanito, con su papá, con su mamá, con quien se deje. Ajá, y escuchen, comparen entre ellos, ¿no? Cuando hay un aumento de volumen a nivel pulmonar, este deja de ser claro pulmonar y se vuelve hiperresonante. Entonces ya cambia las características propiamente del sonido. Es más fuerte, más grave y más prolongado que el claro pulmonar, ¿sí? Entonces ya cambia. Hay un aumento de volumen de aire y eso hace que cambie. Otro sonido es el sonido mate. Insisto, es difícil describirlo, pero ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, golpeando su mesa. Ustedes golpean, o bueno, percutan su pierna. Todos percutan su pierna. Es un sonido débil, apagado, de tonalidad alta y de duración breve. O sea, es agudo. ¿Sí? Percutan lo que es su pierna. Ese es el sonido mate. ¿Sí? ¿Dónde más pueden encontrar el sonido mate? Pues en la región hepática, percutiendo el hígado, percutiendo el corazón. De hecho, para delimitar el tamaño del corazón se utiliza la técnica de percusión, poco utilizada, pero cuando cambia la tonalidad de claro pulmonar a un sonido mate, empezamos a delimitar el área cardíaca. No sé si hasta aquí va quedando claro. Entonces, importante que ustedes percutan el hígado,
percutan el corazón, percutan la pierna, ¿sí? El muslo, para identificar esos sonidos mates, ¿sí? ¿Sí va quedando claro, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Ojalá, insisto, podamos estar en presencial para estar haciendo este tipo de maniobras, ¿ok? Luego vamos a tener lo que es un sonido submate. Aquí es una combinación entre lo que es una víscera hueca y una víscera maciza, ¿sí? Igual es difícil describirlo, créanme que yo he tratado de describir el sonido y la verdad, pues no, es difícil de estar comparándolo, puesto que no es un sonido común que podamos encontrar, por ejemplo, en los soplos cardíacos se dice que es un soplo tipo de chorro de vapor, ¿no? Y si han escuchado cómo escapa el vapor en una olla express, pues sí, tiene algo que ver con ello, ¿no? Un ruido de galope, el ritmo de galope, pues si han escuchado ustedes cómo se escucha cuando está corriendo un caballo, que es de 3 o de 4 tiempos, ¿no? Entonces, ahí sí hay sonidos que podemos comparar, pero por ejemplo, esto de submate, yo, la verdad, créame que se me dificulta, ¿no? Pero sí tiene un sonido muy particular, no es un sonido timpánico para nada, tiene que ver con el sonido timpánico y tampoco con el sonido mate. Entonces vamos a decir que está entre el sonido timpánico y el sonido mate, en donde ustedes lo pueden identificar y poder percibir este sonido submate es a la altura de las pleuras, es decir, en el sexto, séptimo y octavo espacio intercostal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En el lado izquierdo hay una zona que se llama triángulo de Traube, y en ese triángulo de Traube es el sonido submate que vamos a tener, o timpánico, dependiendo, ¿no? Porque ahí está el estómago. Si está vacío y tenemos la cápsula de aire en el estómago, pues bueno, va a ser un sonido timpánico, pero si ha comido o tiene líquido mi paciente en el estómago, pues va a ser un sonido submate, ¿sí? Y bueno, se describe que es un tono menos elevado que la matidez, imagínense, así lo describen, pero pues bueno, es importante que ustedes hagan la práctica, que percutan en la región hepática y del otro lado, sobre todo del lado izquierdo, donde está lo que es el estómago en el área de Traube, vamos a encontrar el sonido submate. ¿Sí va quedando claro? Que bueno, no creo que quede tan claro porque querían que escucháramos sonidos. Yo he estado buscando en internet los sonidos y sí he encontrado, por ejemplo, el claro pulmonar, pero no se escucha muy bien. Ajá, eso mate no lo he encontrado en internet. Del mate sí, ese sí es fácil. Es más, ustedes pueden percutir su mesa y ese sonido grave, apagado, pues ese es el sonido mate, ¿sí? De corta duración. Y el timpánico, pues bueno, ahí es cuando percutimos una víscera hueca. Por ejemplo, los intestinos, principalmente el estómago, nos va a dar un sonido timpánico cuando hay la presencia de aire. Es un sonido más agudo y más prolongado. Sí, doctora Ivonne. Y un consejito, para el submate, lo ideal sería aprenderse bien, identificar bien el mate y el timpánico. Una vez identificados, pues el que no caiga en esos dos, pues es submate por discriminación. Esa es una cosa. Otra que le quiero decir también aquí a la doctora Montoya, o doctor Montoya, es que no alcanzo a ver su foto, doctor, disculpe. Doctor Montoya, sí, usted nos dice, también se dice que hay desdoblamiento en ruidos cardíacos, así es. Recuerden que como hay dos válvulas para el TUM y dos válvulas para el TA, cuando nosotros hacemos una inspiración profunda y hay sostenido, respire profundo, sosténgalo, échelo, en ese momento hay un desdoblamiento del segundo ruido. Y como el segundo ruido es el TA, le corresponde a las válvulas sigmoideas. ¿Qué es lo que sucede? Se baja el diafragma,
hay más llegada de sangre a la aurícula derecha y por consiguiente al ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho tarda más en vaciarse. Entonces, en el momento en el que tarda más en vaciarse, la válvula sigmoidea pulmonar tarda más en cerrarse. Y por eso se dice desdoblamiento del segundo ruido. No sé si quedó ahí entendido. Muy bien. Gracias, doctora. Sí, continuamos. Ok, ¿cuál es la utilidad que nosotros vamos a tener de lo que es la percusión? Pues bueno, podemos comparar. Vamos a comparar en cuanto a la percusión lo que escuchemos de un lado en otro, que es difícil, ¿no? Porque el hígado, pues nada más nada más tenemos un hígado, no tenemos dos. En cuanto a estómago, nada más hay un estómago, no tenemos dos, pero a nivel pulmonar sí podemos hacer una percusión comparativa, ¿ok? Podemos utilizar para delimitar órganos. Eso lo van a hacer, por ejemplo, cuando hagan la exploración hepática, van a delimitar el borde inferior y el borde superior. Que aquí en esta imagen vemos que por medio de la percusión delimitaron una tumoración de esta niña que van a meter a cirugía, ¿no? Tiene un tumor y se lo van a extirpar y por medio de la percusión delimitaron el tamaño del tumor, ¿no? Entonces debió haber cambiado de un tono submate o timpánico a un tono mate, ¿ok? También podemos delimitar lo que es la topografía, sobre todo pues cuando estamos percutiendo en abdomen o a nivel del área cardíaca, delimitamos la región o el área cardíaca por medio de la percusión, que es una técnica que ya no se utiliza mucho, ¿no? Ya tenemos más o usamos más estudios de imagenología. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas en cuanto a la percusión. Insisto, es difícil que les digamos, este es un sonido, no, yo al menos no tengo un micrófono en donde me pueda apoyar para que escuchen cuando esté percutiendo a alguien, ¿sí? Esto lo tendrían que hacer con sus familiares y ya cuando estemos en presenciales, pues solicitar, si están con nosotros, lo hacemos, no hay ningún problema, hacemos estas técnicas básicas y si están con otro profesor en el semestre que sigue, pues también pidan que hagan práctica de lo que es la percusión. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que es la auscultación, que es una técnica de método clínico que se basa en la utilización del sentido del oído. ¿Ok? Igual, las reglas aquí lo primordial es que no haya ruido, que sea un lugar silente. ¿Sí? Igual que en todo, el área a explorar totalmente descubierta. El ambiente debe estar cálido, mi paciente debe estar tranquilo, relajado. Y como es un instrumento, pues bueno, este instrumento puede estar frío, entonces debe de estar templado para que no ocasione ningún problema, ningún estímulo desagradable a mi paciente. ¿Ok? Y vean, estos son un montón de aparatos que nosotros utilizamos o que tenemos posibilidades de utilizar para hacer la auscultación. Tenemos desde un Pocket Fetal Doppler, que se utiliza para escuchar el sonido fetal o para escuchar lo que son los ruidos arteriales, soplos arteriales, ajá. Cuando hay un ruido turbulento o por un flujo turbulento, pues por medio de esto podemos encontrarlo, ¿no? Vean este estetoscopio digital o electrónico, pues ya está ahí, ¿no? Otros tienen incluido volumen para aumentar la intensidad, pues son mucho más caros. Otros miden lo que es los ruidos y vean, tienen fonogramas, ¿sí? Y también tiene un electrocardiograma o nos estaría registrando un D2 constante. Tenemos para neonatal, este es uno neonatal, este es un neonatal. Puede ser con lo que es un diafragma únicamente o tener lo que es la campana. Y este que se llama estetoscopios de Pinard, que es para escuchar o auscultar el foco fetal. Esto es muy importante. Se escucha muy bien con este estetoscopio lo que es el foco fetal y no tanto con lo que es el estetoscopio común y corriente que conocemos. Y bueno, aquí les digo que muchas veces pensamos que esta parte, lo que es la campana,
se utiliza para los niños y el diafragma para los adultos. Y no vean cómo tenemos diferentes tamaños para diferentes edades pediátricas, neonatal, recién nacido y para un niñito ya escolar, ¿no? Son diferentes los estetoscopios. Ya cómo se pone el estetoscopio ya lo saben, ¿no? Depende por lo que es el conducto auditivo, que no es recto. Entonces, si se ponen las olivas hacia atrás, pues tenemos que se va a tapar con la piel lo que es el orificio del estetoscopio, por lo tanto no va a haber la presencia de sonido. Por eso las olivas se colocan hacia adelante. Ok, con esta va a coincidir con el conducto auditivo y vamos a poder percibir los sonidos. Entonces es importante cómo se colocan los auriculares. Las partes ya las conocen y ya nada más sería decir que la campana se va a utilizar para percibir principalmente sonidos graves y lo que es el diafragma se van a percibir los sonidos agudos. Importante que ustedes cuiden lo que es todo esto, porque la caja de resonancia, que es esto, todo lo que es metálico es la caja de resonancia. Si se va a estar golpeando, pues bueno, va a cambiar la calidad del ruido. Entonces, por ejemplo, los cardiólogos, estos son muy, muy especiales porque escuchan mucho los soplos o ruidos que produce el corazón que deben de tener diferencias específicas para identificar en dónde está el daño o la lesión. ¿Ok? ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Nadie? ¿O levantó la mano?